Buenas tardes, querida docente. El día de hoy mi grupo y yo, conformados por Marta Díaz Quispe, Wilfredo Chuctaya Quispe, Ruslan Cárdenas Yucra, Charmelí Escalante Mosqueira y mi persona, Laura Fernanda Chávez Abarca, estaremos exponiendo sobre nuestro informe basado en las políticas gubernamentales en los mercados, la clasificación de bienes, factores que afectan la demanda y la oferta y los factores que pueden desplazar su curva. Cada una de estas propuestas dichas e interrogantes serán aclaradas por cada integrante al que le toque respectivamente. Sin más, le doy pase a mi compañera. Mi nombre es Charmely Escalante Mosqueira. El tema a desarrollar es cuál sería el efecto sobre la cantidad ofertada y demandada si el gobierno impone un límite mínimo de precio de un bien o servicio por encima de su precio de equilibrio. A continuación tenemos como objetivos que son el diseño de las políticas económicas tiene por objetivo mejorar el bienestar de la sociedad. Sin embargo, una vez implementadas, algunas de estas políticas producen efectos que sus arquitectos no pretendían. Inclusive puede llegar a generar las desigualdades que buscan eliminar. Por ejemplo, aquellas de las políticas que sirven para controlar directamente los precios. Cuando hablamos de un control de precio, estamos hablando que afectan a los resultados de los mercados donde se implementan, ya que se establezca un precio máximo legal que puede ser verdadero que puede ser vendido un bien, un precio mínimo legal que pueda ser vendido un bien. En cualquiera de los dos casos, el precio controlado será distinto al precio de equilibrio, precio en que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada, debido a que estarán impedidos las fuerzas de la oferta y la demanda. Comencemos con la problemática de las políticas de los precios máximos o precios topes. Cuando el gobierno impone un precio máximo en un mercado competitivo, si el precio de equilibrio está por debajo del precio máximo, entonces esa política no tendrá efecto alguno en ese mercado, ya que el precio actual está por debajo del precio tope. Sin embargo, si el precio de equilibrio está por encima del precio tope, el bien se volverá escaso. Y los vendedores deberán racionarlos entre un gran número de compradores potenciales. Nosotros primero tenemos que tener bien en claro qué es un precio de equilibrio. Un precio de equilibrio es cuando los vendedores y compradores se ponen de acuerdo. Por ejemplo, tengo esta botella de agua y soy vendedora. Entonces, si el comprador está de acuerdo y necesita este producto, se lo va a llevar. Eso es un precio de equilibrio. Y un precio máximo es una medida implementada por el gobierno con el objetivo de establecer un límite a la tarifa de un producto o servicio en el mercado. Nosotros cuando hablamos al momento de racionar, tenemos esa palabra y tenemos que tener claro todos que es ineficiente e injusto. ¿Por qué? Porque nos generaría tener largas filas de espera entre los consumidores y posible discriminación por parte de los vendedores, ya que estos no podrán vender el bien a quien más lo valora. El precio de equilibrio basado en la oferta y la demanda, sino que lo venderán a quien ellos prefieran. Los vendedores podrán preferir vender este bien a sus amigos, familiares o incluso a quien esté dispuesto a darle una cantidad de dinero. Con esto nos basamos y vayamos al mismo ejemplo de esta botella de agua.
Al momento de racionar el Estado, o sea, de darnos una poca cantidad para poder vender, nosotros como vendedores no vamos a optar en venderle a la persona que más necesita, sino que vamos a optar a vender a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros familiares, o tal vez a una persona que tal vez nos pueda alcanzar, digamos, esta agua cuesta 2 soles y una persona nos ofrece 3 soles, entonces nosotros vamos a venderle. A esto le llamamos el mercado negro. Y tenemos un claro ejemplo que es bueno, un ejemplo importante en esta política es el salario mínimo que dicta el precio más bajo del trabajo que un empleador debe pagar. El mercado laboral, al igual que todos los mercados, está sujeto a las fuerzas de la oferta y la demanda. Los trabajadores determinan la oferta laboral, su fuerza de trabajo y las empresas la demanda laboral, los trabajadores que requieran. Si el gobierno no interviene, el salario se ajustará para igualar la oferta y la demanda laboral. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Wilfredo Chicaya Quispe. Mi persona voy a definir y citar un ejemplo de la realidad peruana, de bien normal, bien inferior, bien sustituto y bien complementario. Bien normal. Los bienes normales son aquellos cuya demanda aumenta conforme aumentan los ingresos del consumidor. Es decir, aquellos que más se consumen mientras más dinero se tenga. Esto ocurre porque este tipo de bienes posee una elasticidad que les permite adaptarse a las condiciones del consumidor. Como por ejemplo tenemos la comida y bebida que compramos en los supermercados y luego lo preparamos en casa. También tenemos un ejemplo de los servicios que pagamos, ya sea electricidad, telefonía fija o agua, etcétera. También uno de los ejemplos tenemos de los electrodomésticos, como refrigeradoras, cocinas, planchas, etcétera. También tenemos un ejemplo de los vehículos comprados de agencia, ya sean automóviles o motocicletas. Siguiendo con la exposición, tenemos el bien inferior. Los bienes inferiores son aquellos cuya demanda disminuye conforme aumentan los ingresos del consumidor. O sea, que se consumen menos mientras más dinero se tenga. Esto ocurre debido a que el consumidor, al tener mayor ingreso, puede optar por bienes sustitutos, más variados o de mejor calidad. Como por ejemplo, tenemos en el bien inferior la comida callejera. También la ropa o el calzado, que es segunda mano. También tenemos los insumos de oferta inmediata en el supermercado, que están a punto de vencer. También automóviles y otros vehículos usados. Siguiendo con la exposición, tenemos el bien sustituto. Los bienes sustitutos son aquellos bienes que pueden ser reemplazados por otros bienes que cubran la misma necesidad. Normalmente, el consumidor realiza este cambio cuando el primer producto aumenta de precio, lo cual genera además la disminución de su demanda de estos bienes. Solo se consume uno de los dos, ya que su uso es alternativo a la necesidad del consumidor. De esta manera, la relación de demanda de los bienes sustitutos será siempre en sentido contrario.
Por ejemplo, tenemos tipos de combustibles. Existen tres formas de combustibles: la gasolina nafta, el diésel y el gas comprimido. Cada uno diferencia en cuanto a función y precio, por lo cual son bien sustitutos. También tenemos un ejemplo del pollo y carne de cerdo. Al comer la carne, los consumidores pueden variar entre carne blanca o carne de cerdo, ya que estos son sustitutos. Siguiendo con la exposición, tenemos el bien complementario. Los bienes complementarios son aquellos bienes que requieren de otros bienes para su uso. Esto, a su vez, depende del primero. La relación entre los bienes que se complementan influye naturalmente sobre su demanda. Por ejemplo, en Perú, si aumenta el precio de los automóviles, disminuye su demanda y, por tanto, también la del combustible baja de demanda. Le daré el pase a mi siguiente compañera para su exposición. Gracias. Compañera, su audio, por favor. Su audio, compañera, active. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Marta Díaz Quispe. Eh, Voy a hacerme cargo del tema de lo que es oferta y demanda, específicamente en demanda, ¿no? El concepto de demanda es sumamente importante para poder entender que la demanda se refiere pues a la cantidad de bienes o servicios que los consumidores están preparados y son capaces de adquirir a diferentes precios en un periodo de tiempo determinado. También igual se tiene que tocar el tema de los factores, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que desplazan la curva de la demanda, que son aquellos que suceden en las cantidades de demanda de un producto o de un precio determinado, ¿no? Pero no están relacionados con el precio en sí. Estos factores pueden ser, tenemos uno, ingreso de los consumidores. El nivel de ingreso de los consumidores es un factor importante que afecta la demanda de los bienes y servicios. Cuando los ingresos aumentan, las personas tienen mayor capacidad de compra, lo que puede aumentar la demanda de productos. Por el contrario, si los ingresos disminuyen, la demanda puede disminuir también, ¿no? Es un ejemplo en nuestro contexto en el Perú, sería el aumento de los salarios mínimos, ¿no? Si el gobierno aumenta el salario mínimo, es probable que las personas tengan mayor dinero y tengan la capacidad de adquisición, ¿no? Entonces, ahí tendría que aumentar la demanda de ciertos bienes y servicios. De igual forma, gustos y preferencias. Para poder tener una demanda y una oferta y demanda que tienen relación colateral, tendríamos que ver los gustos y preferencias. Los gustos y preferencias de los consumidores también pueden desplazar la curva de la demanda. Si hay un cambio en las preferencias de los consumidores hacia un producto en particular, la demanda de este producto puede aumentar. Por ejemplo, en el Perú ha habido un crecimiento, interés por los productos orgánicos y saludables en los últimos años, ¿no? En el tema de la pandemia, ¿no? Hemos tenido que valorar esos productos orgánicos, ¿no? Este cambio en las preferencias de los consumidores ha llevado a un aumento de la demanda de alimentos orgánicos y productos saludables en el país. Podemos decir también de que a mayor precio, la oferta sube. A esta curva la llamamos curva de oferta. Si un vendedor, por ejemplo, empieza a ofrecer sus productos, en este caso, tomates, ¿no? Pero si vemos que hay compradores que quieren comprar
entonces, o que no quieren comprar en ese momento, entonces el vendedor va a tener que vender al mismo precio, ¿no? Y todo esto es pues la curva de oferta, ¿no? ¿A qué precio venderías el producto, ¿no? Asimismo, a mayor precio, la demanda baja. Podemos decir, a esta curva la llamamos curva de demanda. ¿Cómo van y cuánto mayor es el precio? Menos personas están dispuestos a comprar. Asimismo, por su naturaleza, las curvas se cruzan en un punto de donde coinciden en precio y en cantidad. En este precio se le conoce como punto de equilibrio. En este punto, en donde la mayoría de los vendedores y compradores están conforme con los precios. Si es que existe un punto de equilibrio, entonces quiere decir que sí, tienen pues una relación colateral o una relación horizontal entre la oferta y la demanda, ¿no? ¿Por qué los precios suben? Porque los precios dependen de la relación entre la oferta y la demanda, no van por separado, ¿no? ¿Y por qué los precios suben? Esto quiere decir que hay una relación, como decía, entre la oferta y la demanda. Podemos ver aquí, tenemos un cuadro lineal. En el gráfico D1 representa pues la curva de la demanda inicial, mientras que la D2 representa la curva de la demanda desplazada. Los factores como los ingresos y las preferencias pueden cambiar la curva dependiendo de, de la D1 a la D2, ¿no? Puede cambiar dependiendo, ¿no? En resumen, los factores que desplazan la curva de la demanda incluyen los cambios en los ingresos de los consumidores y los cambios en los gastos preferenciales. Estos factores pueden tener un impacto significativo en la demanda de bienes y servicios en la realidad peruana y en cualquier economía. Enseguida vamos a dar pase a nuestro compañero. Adelante, compañero. Muy buenas tardes, mi nombre es Ruslan Cárdenas Yucra. Esta me toca exponer la pregunta 14. Defina, oferta y señale qué factores desplazan la curva de la oferta. Defina, grafique y cite un ejemplo de ellos. Que esté de acuerdo con la realidad peruana. Explique su razonamiento. Oferta se refiere a la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender en el mercado a diferentes precios durante un periodo de tiempo específico. Representa la relación entre el precio de un producto y la cantidad de los productos que están dispuestos a ofrecer a ese precio. La curva de oferta muestra gráficamente esta relación, generalmente con el precio en el eje vertical y la cantidad en el eje horizontal. La curva de oferta tiene una pendiente positiva, lo que significa que a medida que aumenta el precio, los productores están dispuestos a ofrecer más cantidad y a medida que disminuye el precio, están dispuestos a ofrecer menos cantidad. Varios factores pueden desplazar la curva de oferta. Por ejemplo, los cambios de los costos de producción. Si los costos de producción aumentan, como los salarios de los trabajadores, el costo de las materias primas, los impuestos, las curvas de oferta se desplazan hacia la izquierda, lo que significa que los productores estarían dispuestos a ofrecer menos cantidad a cada precio. Cambios de tecnología. Se produce una mejora tecnológica que reduce los costos de producción, como la automatización o la eficiencia de los procesos. La curva de oferta se desplaza hacia la derecha, lo que significa que los productores estarán dispuestos a ofrecer más cantidad a cada precio. Cambio de los precios de los insumos. Si el precio de los insumos utilizados en la producción es un bien o servicio cambia, como el costo de la energía o el precio de las materias primas, las curvas de oferta se desplazan en función a esos cambios. Si los precios de esos insumos aumentan, las curvas de oferta se desplazan hacia la izquierda y si disminuyen, se desplazan hacia la derecha. Cambios de la oferta de otros bienes. Si los productores pueden obtener mayores beneficios al producir otros bienes o servicios, es posible que reduzcan la oferta del bien
en cuestión. Esto se conoce como un cambio en la oferta relativa y desplaza la curva de oferta hacia la izquierda. Cambios de expectativas de los productores. Si los productores esperan que los precios de un bien o servicio aumenten en el futuro, es posible que decidan producir su oferta actual y almacenar para más venderlo a un precio más alto más adelante. Esto desplaza la curva de oferta hacia la izquierda en este presente. Uno de los factores que desplaza la curva de la oferta en el campo de los costos de producción es el contexto peruano. Un ejemplo relevante de este es el factor de aumento del precio de los combustibles. Si el precio del petróleo, que es una materia prima utilizada en la producción de los combustibles, aumenta significativamente los costos de producción de las empresas peruanas que dependen de combustibles como las empresas de transporte, las industrias manufactureras se incrementan como resultado de la curva. La oferta de los productos o servicios ofrecidos por estas empresas se desplazan hacia la izquierda, lo que significa que están dispuestas a ofrecer menos cantidad de productos o servicios por cada precio. En la gráfica de la curva de la oferta inicial muestra la relación entre el precio y la cantidad ofrecida. Antes del aumento del precio del petróleo, si se desplaza hacia la izquierda, representa por la nueva curva de oferta. Esto indica que cada precio, las empresas están dispuestas a ofrecer menos cantidad de productos o servicios. Otro factor que puede desplazar la curva de oferta es el cambio en los precios de los insumos. En el contexto peruano es un ejemplo pertinente en el precio de los fertilizantes utilizados en la agricultura. Si el precio de los fertilizantes aumenta, los costos de producción para los agricultores peruanos se elevarán. Como resultado, la curva de oferta de los productores agrícolas se desplazarán hacia la izquierda, lo que indica que